A la luz de la verdad, un espacio donde analizamos el acontecer mundial desde la perspectiva de la palabra de Dios. Un aporte y es Jean-Paul Sartre y su esposa Simone de Beauvoir, ¿cierto? El libro que escribe Simone de Beauvoir, El segundo sexo, ¿cierto? En ese libro habla de lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Bueno, comienza con un derecho de lo que es la libertad de la mujer, los derechos de la mujer, ¿cierto? Por supuesto que en ese entonces se necesitaba que la mujer tuviera las mismas condiciones, ¿cierto? Los mismos derechos que el hombre. Pero aquí es donde yo quiero entrar a dar mi opinión y es la deconstrucción, la ingeniería social. Jean-Paul Sartre sabemos que es un hombre que era especialista en esto, especialista en la deconstrucción, en llamar lo que es malo bueno y lo que es bueno malo, como dice la palabra en Isaías. Hay de aquel que mire lo malo como bueno y lo bueno como malo, ¿cierto? Dijo Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Y hoy podríamos agregar también, no se nace hombre, se llega a serlo. En cuanto a la población LGTBI, se trata de asumir enfoques de orientación e identidad sexuales diversas. Y mirando lo que está sucediendo en este momento con lo que mencionabas acerca del MAP, que son este grupo secreto de pedófilos, ¿cierto?, que se encubren dentro de la ideología de género, que hace parte de esta ideología de género, donde, por ejemplo, Simone de Beauvoir, dentro de su libro dice que los padres no deben tener la patria potestad de los hijos, sino que el Estado es el que debe tener esa patria potestad. Allí quieren, o sea, quieren tener total control de lo que son nuestros jóvenes, ya desde niños. Vemos ahorita, veía en estos días que estuve compartiendo en las redes sociales una muñequita, ¿cierto? Que ahora, primero salió una donde se le toca la parte íntima, ¿cierto? Y hace unos sonidos sexuales, ¿cierto? Que uno dice, Dios mío, ¿esto de dónde? Y ahora vi otra que es una niña, pelo largo, cuerpo de niña, pero con el miembro de un niño. Those, she makes these sounds. Like a gasping sound. Entonces, desde ese tiempo, desde antes de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, bueno, de Teodoro Adorno, de todo esto, ya se venía trabajando con toda esa deconstrucción y toda esa ingeniería social. Y ahora vemos el resultado con lo que tú me decías en este momento de que el joven no entiende. Y lo que decía este ex espía de la KGB. ¿Cierto, pastor? Entonces, no es algo aislado lo que estamos viendo ahorita con lo que pasa con California. Quería que me comentara acerca de lo que está sucediendo o lo que el gobernador de California aprobó en esta semana. Claro, o sea, no son cosas aisladas. Todo hace parte de un plan, ¿sí? Y no es que sea una teoría conspirativa, no, ¿sí? Porque entendamos que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿sí? Y él está actuando en este momento, ¿sí? ¿Y cómo actúa? En las mentes de las personas. Es una guerra, como lo decía este ex agente de la KGB, es una guerra psicológica, ¿sí? Y en el cual nos estamos viendo ya. Y tal vez, y oramos para que no sea demasiado tarde para que podamos despertar. Por eso estamos clamando al Señor que despierte el espíritu de los jóvenes, despierte un avivamiento en Colombia, porque es la única manera de poder frenar todo este bombardeo ideológico que están haciendo, ¿sí? A lo que tú decías de Simone de Beauvoir, ¿sí? En su libro, El libro negro de la nueva izquierda, de Agustín Laje y Nicolás Márquez, él habla muy buen tema acerca de eso, y él habla de esas olas feministas a través de la historia, ¿sí?
porque hay un feminismo bueno, ¿sí? No se puede negar que fue a principios del siglo XX cuando las mujeres se le dieron derechos, ¿sí? Que no tenían, porque no eran consideradas ni siquiera ciudadanas, y eso fue una primera ola buena, ¿sí? Pero la segunda, la tercera ola que ya se inmiscuyó con el comunismo, porque el comunismo también hablaba de una revolución femenina, ¿cierto? Del feminismo y de un paraíso para la mujer, pero lo tremendo es que tú nunca viste a una mujer en el Kremlin con autoridad. Jamás. Nunca lo viste, ¿cierto? Antes, al contrario, toda esa liberación lo que degeneró fue en una violencia tremenda y en una opresión hacia la mujer, ¿sí? Y lo mismo, llegando a Simone de Beauvoir, que fue la frase estrella, ¿cierto? De ella, que uno no nace mujer, sino se hace. Y ahí empezó toda esa corriente ideológica, ¿sí? Desvirtuando el nacimiento, la naturaleza en sí, ¿cierto? De que uno no nace hombre, uno no nace mujer, sino que se hace, se construye. Pero detrás de todo eso lo que tú hablabas es una deconstrucción de los valores preestablecidos por Dios el Creador, ¿sí? Yo no escogí ser hombre. Dios escogió por mí que yo fuera hombre, ¿sí? Y cuando yo decido otra cosa, es una rebeldía clara y directa hacia el Creador, ¿sí? Por eso en Romanos capítulo 1 dice que Dios mismo envía ese juicio a aquellos que no le dieron gloria, ¿sí? Y reciben en sí mismo toda la retribución de su extravío por honrar primero a las criaturas antes que al Creador. Entonces, es una rebelión directa, ¿sí? Porque sabemos que Satanás, el diablo, está en una rebelión directa, ¿sí? Y está manipulando las mentes de todas las personas, ¿ya? Y lo mismo con toda esta pederastia. Es una cuestión verdaderamente horrenda que se está viviendo, ¿sí? Pero que ya también era parte del propósito, ¿sí? Porque ellos necesitan tomar el control de estas generaciones. ¿Y cómo lo hacen? A través de la pederastia, a través del cine, de la radio, de la televisión, de las escuelas, de las universidades. Es un bombardeo sistemático en el cual tú llegas a pensar como ellos quieren que pienses. Bueno, pastor, otra pregunta muy importante es, sabemos que estas élites y esta izquierda, este comunismo radical, quiere desmoralizar y desestimar a lo que más pueda las Fuerzas Armadas y de policía. ¿Por qué pretenden hacer esta reforma a la policía? Sabemos que en muchos países, o en la mayoría de países del mundo, la policía es la Guardia Civil, ¿cierto? En Colombia es de los pocos países que la policía depende del Ministerio de Defensa. Pero bueno, ahí hay un motivo de peso que es importante porque es para respaldar precisamente las fuerzas policiales. Entonces, ¿cuál es la intención, pastor, de estas intenciones, perdón, de estos líderes de izquierda para cambiar las reglas de juego en la policía, para hacer esta reforma a la policía y a las fuerzas militares? Entendamos una cosa. La Biblia dice que los magistrados, en Romanos capítulo 13, no en vano llevan la espada para castigar al que hace lo malo, ¿sí? Ellos tienen la autoridad dada por Dios para ejercer ese tipo de disciplina, ¿sí? Entonces, si vamos a poner el ejemplo de Chile, ¿ya? En las protestas de Chile, empezaron a denunciar algunas cosas ciertas, otros son falsos positivos, que Carabineros, que es la policía antimotines de allá, empezó a ejercer abuso de autoridad y que mataba gente y que disparaba a la gente, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero es que es ilógico que saquen a la policía sin ningún arma para que sean presa del odio y la violencia de una turba enfurecida que les tira piedras, palos, bombas molotov. O sea, es ilógico que saquen a las fuerzas militares sin armas. O sea, ¿a qué lo sacan?
¿ya? Y ellos no pueden defenderse porque si se llegan a defender, entonces viene todo un proceso legal, ¿cierto? Y todo un show mediático que está diciendo el abuso de la autoridad, ¿ya? ¿Qué fue lo que hicieron allá? Hicieron esa estrategia, ¿sí? Para poder desmoralizar, para poder manchar el buen nombre de Carabineros, ¿sí? Todo con el objetivo de que no hubiera ningún control a las protestas y presionar al gobierno para que aceptara las condiciones de aquellos que estaban liderando las propuestas. Entonces, eso fue lo que sucedió, ¿ya? Entonces, Carabineros simplemente en Chile quedaron maniatados, no podían hacer nada porque si se defendían, entonces iban a una corte a ser juzgados. Todo con el objetivo de poder tomar el control de las ciudades. Recordemos que aquí en Colombia, las milicias que antes estaban en el campo ya están en las ciudades. Dicho por los mismos cabecillas de estos grupos al margen de la ley, ¿sí? Ya la guerra está ahí en las ciudades, ¿sí? Y el informe del Ministerio de Defensa, ¿cierto?, es que tienen realmente las pruebas de que infiltrados de la FARC, del ELN, fueron los que destruyeron los CAIs y bueno, todo ese tipo de cosas, enviando todo eso. Entonces, al maniatar y al anular a la policía, ¿cierto?, ellos tienen el control prácticamente para hacer lo que quieren y ejercer toda la presión sobre el gobierno, en cabeza del presidente Duque, para poder poner sus condiciones, ¿sí? Porque no hay una fuerza que los detenga. Dime, ¿quién nos cuida a nosotros los ciudadanos de a pie? ¿Quién nos cuida entonces de esta gente? ¿Sí? Y no es un llamado a la violencia, sino es un llamado al orden, a que se respeten las autoridades y que la gente realmente se someta a las autoridades. O sea, aquí no podemos hablar de derechos, estamos hablando es de un orden, ¿cierto?, establecido, de un orden democrático del Estado de derecho de una nación. Si eso se viola, entonces, ¿qué tenemos? Total anarquía, que es el tercer paso que hablaba este exagente ruso, que es provocar la crisis, ¿ya? Y luego que provocan la crisis, entonces ahí sí llega la precrisis, la poscrisis, perdón, que es la normalidad. Entran, ¿cierto?, toman el gobierno a la fuerza o por medio de sus planes, de sus intrigas, de sus cosas, y dicen, ya estabilizamos este orden. ¿Qué fue lo que está pasando en Chile ahorita? Cuando ya logran controlar las Fuerzas Armadas, entonces simplemente dice, vamos a hacer una constituyente, porque esto está en crisis. Pero no es cierto. ¿Cuál crisis? La crisis la produjeron ellos, y por eso necesitan quitar a la policía en medio, que es lo que los pone el freno. ¿Ya? No hay ninguna crisis. Aquí está el Estado de Derecho, está el gobierno, está funcionando, ¿sí? Entonces, pensemos un poco cuál es la estrategia de ellos, ¿no? Me acordaba de un término que es el socialismo anarquista. Ok, pastor, bueno, vemos que el tema es un poco largo y precisamente porque es un tema tan interesante, pues tenemos que darle otro programa. Y pues, pastor, invitado para la próxima emisión, yo creo que es relevante y muy importante que estos temas los toquemos porque realmente muchas personas, o la gran mayoría, no conoce de estos temas. Muchos jóvenes a los cuales con los cuales he compartido, con los cuales he tenido algún momento un debate, veo que se les muestra o les muestro las cosas palpables, tangibles, y no lo aceptan porque realmente tienen un lavado de cerebro. Entonces, yo creo que sería muy bueno que continuáramos en el próximo programa en este tema que de verdad nos tiene que mover, ¿cierto? Y que podamos también alertar. Entonces nos vemos en una próxima emisión a la luz de la verdad, donde tocamos los temas que nos interesan a la luz y a la perspectiva de la palabra de Dios. Hasta luego. Hasta luego.